Estás escuchando Monólogos Creativos, el espacio donde las ideas fluyen sin filtro y las palabras cobran vida en cada episodio. Soy Elizabeth Newt y hoy te invito a sumergirte conmigo en un nuevo monólogo. Empecemos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Monólogos Creativos, donde os voy a hablar sobre las etapas del desarrollo individual, por las cuales lo ideal es que pasemos todos. Hay que decir que algunos se quedan estancados durante demasiado tiempo en algunas de ellas, como en la adolescencia. Hay adultos que aún no han salido de esa etapa, pero en general todos debemos pasar por ellas. Y voy a hacer la similitud que hay en estas etapas con la creatividad, en las cuales algunos, en según qué fase de momento creativo, también nos quedamos estancados allí y nos cuesta evolucionar o pasar a la siguiente fase. Pretendemos empezar proyectos creativos nuevos e incluso al descubrir nuevas formas de expresión creativa, cuando empezamos de cero, a veces pretendemos ya ser buenos o ser capaces de entregar resultados potentes y dignos de ser valorados por cualquier persona que se tope con tu resultado creativo en forma de producto final, sea el que sea. En definitiva, que el mundo nos considere buenos en aquello que hacemos al poco tiempo de empezar practicando, como decía, sea en el arte que sea. Nos solemos comparar, ya hablé sobre la comparación, pero nos solemos comparar con los resultados de personas que te llevan años luz, que tienen recursos que tú no tienes, que tienen una evolución muy distinta a la tuya y pretendemos ser iguales, o si lo que hacemos no es igual a lo que hacen, ya no es bueno. Entonces es importante respetar esas etapas de evolución creativa que tenemos todos. Y olvidamos que al igual que como seres humanos tenemos nuestras etapas de vida de desarrollo individual, que son la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez o madurez, la creatividad me he dado cuenta que en parte precisa de una evolución similar, de aprender en cada una de ellas y como en un videojuego poder pasar de pantalla en cuanto hayas alcanzado el objetivo. Jung hablaba de las etapas de individuación que dividió en 5 fases. Algún día os hablaré más detenidamente sobre ellas, pero primero vamos a ver qué significa la individuación. La individuación no es más que un proceso necesario para poder llegar a ser uno mismo, un proceso por el que debemos pasar todos para ser seres completos y auténticos. Como de aprender y desarrollarnos en cualquier forma de expresión creativa, debemos llegar a nuestra propia autenticidad creativa, y eso requiere de unas fases o etapas que, como he dicho, he vinculado con las distintas fases de desarrollo individual. Empezaremos por la primera etapa, la infancia. Nacemos como seres totalmente dependientes, como bebés incapaces de sobrevivir por nosotros mismos. En esta fase se produce un desarrollo cognitivo, desarrollo de habilidades motoras, el aprendizaje en nuestras interacciones tanto en casa como en la escuela, a nivel social, el juego es muy importante aquí. No voy a hacer mucha teoría, no os preocupéis, iré directa al grano. Porque al igual que en esta etapa, nuestro proceso creativo requiere también de un tiempo en el que el aprendizaje es básico. Aprender de nuestro entorno, de los que realmente saben, de personas que llevan tiempo desarrollando habilidades. Por ejemplo, en mi caso, que soy escritora, pues quiero leer a distintos autores, aprender de su forma de explicar historias, de su forma de escribir, de ver cómo se mueven en este mundo como escritores exitosos. No puedo escribir un libro y saltarme todas estas etapas tan necesarias. Sí es cierto que hay personas que llegan con su primer libro muy lejos, pero esto no es lo habitual. Como seres creativos todos tenemos nuestros procesos y eso es algo que debemos respetar al máximo. Si no entramos en juicio y frustración, en dureza hacia nosotros mismos y todo eso bloquea nuestra creatividad. La hunde y entramos en un círculo vicioso del que o no salimos o acabamos abandonando por completo. La siguiente etapa es la adolescencia. Esta etapa se resume en una etapa de transición con cambios físicos y emocionales evidentes, pero la que me interesa compartiros es cómo esta se basa sobre todo en la búsqueda de identidad. Aquí, cuando hemos estado aprendiendo en la etapa anterior, en la infancia,
desarrollando nuestras habilidades, al cabo de un tiempo podemos empezar a buscar nuestra propia identidad como creativos, a empezar a definir quién queremos ser como creativos. Empezamos a alejarnos del ejemplo anterior, nos alejamos de los escritores exitosos, de su forma de escribir, para empezar a encontrar nuestra propia voz creativa. El otro día en un reel en Instagram aprendí algo increíble, y es que se ve que cuando somos niños y escuchamos la voz de la madre, se activa una parte de nuestro cerebro que nos hace sentir seguros, en protección. Pero en la adolescencia se produce en cuestión de 15 días un cambio de activación cerebral. No recuerdo en qué parte del cerebro, eso no lo recuerdo, pero se ve que ese cambio de activación cerebral al escuchar la voz de mamá se nos activa el peligro. En cuestión de 15 días hay ese cambio. Pero esto tiene mucho sentido porque el sentido biológico que tiene este cambio cerebral es para que el niño o la niña empiece a despegarse de la madre, para poder empezar a hacer su camino, para empezar a encontrarse como individuo y para empezar a crear su propia identidad, sacar sus propias conclusiones y empezar a salir al mundo. Pues en la creatividad tiene que suceder eso. Está muy bien aprender de los que saben, pero es importante que empieces a encontrar tu propia voz creativa. Otro ejemplo que me ha sucedido a mí es que cuando empecé a escribir canciones y a componer mis propias canciones, venía de una larga época en la que solo imitaba y aprendía haciendo versiones, una tras de otra, con canciones que conocía, con canciones que me gustaban. A raíz de eso, empecé a jugar con la guitarra y empecé a crear mis propias melodías. La siguiente fase es entrar ya en la juventud. Esta se caracteriza por la independencia y la búsqueda de un camino profesional. Como fase creativa viene muy ligada a la anterior, pero aquí ya estás en un punto de independencia en la que no necesitas y no dependes de ser como otros creativos, sino que ya estás empezando tu propio camino creativo. En la fase de la adultez se enfoca en la responsabilidad personal, la estabilidad laboral y familiar, el desarrollo de la vida profesional. Aquí entramos en términos de responsabilidad. La responsabilidad creativa, como la llamo yo, no es más que ser responsable de tus propias creaciones, ser responsable de tu evolución y aprendizaje, básicamente dejar de culpar a los demás, dejar de culpar a tu exterior, a tu entorno, de no avanzar ni finalizar en tus proyectos creativos. Dejar de señalar fuera y mirar qué te bloquea, buscar tus soluciones, pasar a la acción, etc. Esta fase suele bloquearnos mucho porque solemos quedarnos, también pasa en nuestras vidas, no os creáis, no solo es a nivel creativo, nos solemos quedar entre la adolescencia y la juventud porque entendemos que debemos crear nuestra propia identidad creativa e incluso queremos desapegarnos y ser independientes, crear nuestras propias ideas, etc. Pero seguimos atados en lo que pensarán los demás, en que otra persona lo haría de otra forma y no acabamos de librarnos de hacer nuestro propio camino creativo, porque los bloqueos y las creencias limitantes siempre estarán, nos seguirán allá donde vayamos. Pero como seres adultos debemos responsabilizarnos de ellos y encontrar nuestras propias soluciones que estén alineadas con nuestra identidad creativa, que tengan una coherencia personal. Y la última etapa, la vejez o madurez, es una etapa también de transición donde se reflexiona sobre la vida, se disfruta de la experiencia y se preparan para la etapa final de la vida. Aquí, en términos de creatividad, para mí, no es más que ser capaces de observar el camino creativo que llevamos, valorar todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí, disfrutarlo y básicamente ser capaces de ver más allá de lo aprendido. Aquí es importante entender que hay un cambio de perspectiva, que se valora más el camino que el resultado, que el éxito en sí. Todas estas etapas no es algo lineal. A veces nos pasamos mucho tiempo en una de las fases, volvemos atrás y luego de repente avanzamos casillas sin parar y luego volvemos a estancarnos. Y así es un proceso de creación a lo largo de la vida y así será siempre. Pero al final, aceptar e integrar que todo tiene su proceso y que debemos aprender a pararnos y a escucharnos, a respetar nuestros ritmos y nuestros procesos de aprendizaje y evolución son básicos para poder transitar nuestra propia evolución creativa.
Estoy escribiendo un libro de ficción, una historia donde la protagonista va a pasar un fin de semana en un hotel donde vieron con vida a su abuela por última vez. Emma, que es la protagonista, encuentra una carta en casa de la hermana de su abuela que puede cambiarlo todo. Y va a ese hotel en busca de respuestas. Además, al mismo tiempo, unos chicos también hospedados en ese hotel empiezan a jugar a la Ouija y a raíz de eso se desatan sucesos paranormales que pueden o no estar relacionados con la historia de la abuela de Emma. El tema es que llevo mucho tiempo estancada en la fase de diversión, escribiendo y dejándome llevar, disfrutando de la escritura, y he llegado a un punto en que los últimos capítulos requieren de una atención plena, de una estructura, la cual no he usado prácticamente hasta el momento, y me doy cuenta de que debo pasar de la fase del juego a la fase de la adultez, de responsabilizarme y empezar a estructurar la historia de verdad. Algo que no me es tan divertido, al menos para mí, pero que requiere de mi parte más adulta creativamente hablando. Y aquí es donde siento que entra mi bloqueo. Es como que no quiero dejar de jugar y procrastino el momento de ser adulta creativa y entrar en la fase de estructura. Está bien verlo, pero luego hay que pasar a la acción. Por eso, al final, es importante ver que se mezclan las etapas entre ellas. Los proyectos creativos tienen distintas fases también. Por ejemplo, escribir un libro no es solo escribirlo. Hay fases de búsqueda de información, fases de corrección, fases de marketing, fases de ideación de la historia, de creación de la escaleta, etc. Y así con cualquier forma de expresión creativa. Y en cada una de ellas te encontrarás en una etapa o en otra. Quizás en el proceso de escritura sigues estando en la niñez, aprendiendo de los que saben, buscando información de cómo escribir, etc. Y en la etapa del marketing o de la promoción de tu libro, si es que haces autopublicación o da igual, aunque estés con una editorial, al final tienes que seguir siendo activo, vendiendo tu producto. En esta etapa puede ser que se te dé realmente bien y las etapas te las fulmines rápido y enseguida llegues al punto de la adultez con acción, con resultados, responsabilizándote de ello. Estás en completa responsabilidad en etapa de adultez creativa. O al revés, en la fase más creativa estás en fase de adultez creativa, pero cuando llegas al proceso de promocionar tu libro, te bloqueas, te quedas en la búsqueda de información, no pasas a la acción y no eres capaz de pasar de la infancia a la adolescencia, en este caso, donde deberías encontrar tu propia voz para llevar tu producto al mundo. Así que si quieres, vuelve a escuchar las distintas fases, observa en qué punto estás en tu proyecto creativo y a partir de aquí empieza a decidir y a tomar acciones que te lleven a superar esa etapa para pasar a la siguiente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, puedes compartirlo con quien creas que pueda serle de utilidad. Puedes dejar tus comentarios y seguirme en Spotify. Un abrazo creativo. Gracias.